Bendito Señor, gracias por el gozo que pones en nuestro corazón, Señor, y por la confirmación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos has hecho aceptos delante de ti, bendito Dios, por la sangre poderosa de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En esta hora, Padre Celestial, pedimos que hables a nuestras vidas. Bendito Dios, sé propicio en nuestras vidas. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú, mi Dios amado, Espíritu Santo, declarando la porción que nos disponemos a leer. Te pedimos, bendito Dios, que hables en esta noche, que hables a cada una de nuestras vidas. Habla a cada corazón que escuche tu palabra, Señor. Sea conforme a tu voluntad, como tú quieres revelarte y como tú quieres desafiarnos. Gracias, bendito Dios. Declara la porción que nos disponemos a leer y danos la bendición que tienes preparada para cada uno de nosotros. En el nombre bendito de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a meditar en esta hora en el libro de los Hechos, capítulo número 5, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo número 5. Y vamos a leer del versículo número 25 al 32. Y el tema para este día es convicciones para una fe firme. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice: pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y vosotros sois testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Gloria a Dios. Decíamos que el tema es convicciones para una vida de fe. Y algo que se espera de todo creyente para dar testimonio de la fe que profesa, de la entrega que tiene, de una verdadera conversión, son las evidencias acerca de aquel en el cual ha creído. Todo cristiano, al llegar a los pies de Cristo Jesús, siente una pasión, un deseo por saber más de su Señor, también un hambre por la palabra, por la Escritura, por querer saber más y más y más de su bendito Salvador. Y la generalidad de las personas que nos rodean esperan que demos esas evidencias de la fe que decimos profesar, porque hay una conducta que se espera de todos aquellos que se han identificado como seguidores o como creyentes de Cristo Jesús. Entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y continuamos siempre
porque todavía no ha venido nuestro Señor o no nos ha llamado a su presencia, continuamos desenvolviéndonos en las sociedades en que vivimos, desempeñando diferentes trabajos, realizando las funciones que nos toca desempeñar como miembros en la sociedad a la cual pertenecemos. Estando en este mundo estamos sujetos a diferentes presiones, a diferentes tentaciones, a ofrecimientos que hay en este mundo. También el medio está tratando de atraernos a vivir el estilo de vida que vive la generalidad de las personas en medio de las cuales nos desenvolvemos. Lo que vuelve a cada cristiano y le vuelve a cada uno una dificultad por dar la evidencia y dar el testimonio y mantener la fe que profesa. Y vemos lastimosamente muchos malos testimonios de cristianos que han tenido un largo camino recorrido por el Evangelio y se ven malos testimonios. Vemos también cómo aún cristianos recién convertidos no caminan mucho y no progresan mucho en el camino de la fe. Al poco tiempo vuelven nuevamente al estilo de vida que tenían antes y se olvidan de Cristo Jesús. Muchos de ellos, por causa de la presión y de la exigencia que la sociedad ejerce sobre cada uno de nosotros. Nuestro Señor ha dado a su iglesia la gran comisión. Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo Jesús conoce muy bien cuál es la gran comisión que ha dado nuestro Señor. El objetivo de nuestro bendito Cristo Jesús al establecer la iglesia en esta tierra. Cada creyente sabe que debe dar testimonio, que debe trabajar, que debe elaborar en la obra, en la viña del Señor, que debe esforzarse porque el Evangelio progrese y vaya en avanzada en este mundo. Porque el deseo de todo creyente en Cristo Jesús es que este Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Esa es la visión que tenemos, porque es la visión que nos ha puesto nuestro bendito Cristo Jesús, y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Y por eso es que la iglesia no ha callado en predicar el Evangelio, y ya llevamos más de 2000 años, generación tras generación, desde que nuestro Señor Jesús fue levantado en la nube para estar a la diestra del Padre. No ha cesado la iglesia de predicar y predicar el Evangelio. Hemos pasado como iglesia por diferentes etapas, por diferentes periodos históricos en este mundo, con grandes cambios sociales en esta tierra, pero la iglesia, la verdadera iglesia, la comprada con la sangre del Cordero, se mantiene constante en el trabajo de pregonar el Evangelio. Un trabajo que iniciaron los primeros cristianos. Y la iglesia actual no ha cesado también en esa labor, porque el deseo es que cuando venga nuestro Redentor a las nubes, nos encuentre haciendo su obra. Y en esta porción que hemos leído encontramos el testimonio de fe y de convicciones que tenían los apóstoles para hacer la obra de nuestro Señor a pesar de los peligros, a pesar de las amenazas y aún a pesar de las prohibiciones que las autoridades les habían impuesto. Era tan grande la fe de los primeros cristianos y de los apóstoles, y nuestro Señor respaldaba la labor, respaldaba el trabajo y la entrega que tenían ellos. Pues la palabra de nuestro Señor dice, mire versículo número 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Nuestro Señor respaldaba la obra de los apóstoles. La obra de los primeros cristianos era acompañada de milagros, de prodigios, de señales.
Porque la palabra de nuestro Señor tiene fiel cumplimiento. Y nuestro Señor Jesús, antes de ser levantado en las nubes, Él dijo, y estas señales os seguirán, y mayores cosas que las que yo he hecho vosotros haréis, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, así es. Porque Cristo Jesús está con nosotros. La iglesia debe procurar el acompañamiento de las señales, de los milagros y los prodigios estén también en la labor que estamos realizando. Era tan grande y tan poderosa la obra que realizaban los apóstoles que estaban causando un revuelo en la sociedad judía de aquel tiempo, al grado que las autoridades judías habían prohibido que se predicara en el nombre de Cristo Jesús, que se predicara acerca de Cristo Jesús. Pero vemos que aunque la prohibición provenía de una autoridad civil y al mismo tiempo autoridad religiosa de aquel tiempo, estos creyentes no cesaban en predicar y obedecer al mandato de Cristo Jesús de predicar la palabra. Y a Pedro y a Juan los metieron a la cárcel. Pero nuestro Señor envió un ángel para que los sacara de la cárcel. Y en reunión de alguaciles y la reunión del concilio, que eran 70 ancianos de la fe judía, decían, ¿qué vamos a hacer? Y lo veían con preocupación, porque nadie podía negar el poder que acompañaba a los apóstoles. Estaba acompañando a la iglesia de Cristo Jesús. Y la porción que hemos leído es acerca de una noticia que le dan a las autoridades judías. Versículo 25 dice, pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. De forma milagrosa habían salido de la cárcel, pues habían enviado a buscarlos y habían encontrado a los carceleros ahí, a los custodios, y las cárceles con los candados para que no salieran. Pero sin embargo ellos estaban fuera de la cárcel. Lo que sucede es que nuestro Señor había enviado a su ángel para libertar a sus siervos. Pero vemos que los apóstoles no huyeron hacia otras ciudades, no corrieron a esconderse, sino que rápidamente comenzaron a hacer la obra de nuestro Señor. Tan prontamente como fueron libertados, ya estaban allá en el pórtico de Salomón nuevamente enseñando la palabra de nuestro Señor. Esto es un testimonio de vida y es un testimonio también de la fe que se tiene. Pero para que un cristiano realice este tipo de labor a pesar de las prohibiciones y después de haber pasado por una cárcel por predicar a Cristo Jesús, solamente lo puede hacer cuando tiene firmes convicciones en Cristo Jesús. Las convicciones son el conocimiento que tenemos acerca de Cristo Jesús. Ese conocimiento acompañado de fe es lo que permite dar evidencias, porque las convicciones son las que nos permiten dar evidencia de que verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús. Y solamente la fe y las convicciones son las que nos permiten llegar hasta las últimas consecuencias. En el caso de estos apóstoles y para esta experiencia que habían pasado, es de realizar la obra de Dios, el trabajo en la obra del Señor, a pesar de las amenazas y a pesar de las prohibiciones que la autoridad civil, que en nuestros tiempos podrían ser, sí, la autoridad civil y autoridad política, de no predicar el Evangelio. ¿Qué grado de convicciones tenemos nosotros para realizar la obra de nuestro Señor? ¿Será que a las primeras de cambio abandonaríamos la obra del Señor porque está muy peligroso, porque hay muchas amenazas, porque hay persecución? En el caso de los apóstoles vemos que ellos tenían una firme convicción
La convicción es estar completamente convencidos por medio de la fe de que el conocimiento adquirido es una realidad. Cada palabra, cada promesa, el llamado de nuestro bendito Cristo Jesús hacia nuestra vida y el mandato que Él nos ha dado, estamos con la plena convicción de que ha sido un llamado personal, que ha sido un llamado directo de nuestro Señor a nuestras vidas. Y en la plena convicción de que cuando Él expiraba en la cruz del Calvario, estaba también pensando en nosotros y nos tenía en su corazón. Y al expirar y diciendo consumado es, lo estaba haciendo también por nuestras vidas. Es decir, plenamente convencido, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Tener una certeza sin ninguna duda de que todas las promesas, que toda la palabra de nuestro Redentor es una palabra fiel y verdadera y que tiene fiel cumplimiento. Y que si son grandes las dificultades y grandes los peligros, sabemos que nuestro Señor está con nosotros. Y que si aún la muerte nos sorprende por hacer la obra de nuestro Señor, sabemos que hay galardón grande para todos aquellos que sufren y que perecen por la causa de Cristo Jesús. Esto le da un sentido a nuestra vida y a nuestra vida espiritual. Es un vivir con sentido. Esto es vivir una vida plena. Es vivir sabiendo que estamos viviendo para Cristo Jesús. Estas convicciones que albergaban en su corazón es porque habían depositado la fe y la confianza en Cristo Jesús. Para tener convicciones firmes en la palabra es necesario creerle a Cristo Jesús, creerle a Él, creer a su palabra, creer en su sacrificio, creer en su resurrección, poner la confianza plena en Él. Y de ahí nace la convicción. Y las convicciones son las que nos mueven. Porque la fe nos ha permitido que todo el conocimiento, el alimento que hemos recibido de la palabra, tenga un sentido para nosotros. Y es lo que debe procurar y anhelar todo cristiano. De que cada palabra tenga un sentido para su vida y tenga un sentido para su ser. Por eso el cristiano debe llegar a la iglesia, debe llegar a la reunión, al encuentro con Cristo Jesús, al buscar el rostro de Dios en comunión con sus hermanos, de ir con un corazón dispuesto para que su Señor le hable, para que su Señor le bendiga a través de su palabra, para adorarle y de saber que su Salvador está escuchando su adoración y su alabanza y que pueda percibir nuestro Señor el anhelo que tenemos en nuestro ser de querer ver ya su rostro. Si no hay fe y no hemos creído, si no hay fe y no se ha creído en Cristo Jesús, no existirán convicciones tampoco para dar evidencias de que verdaderamente hemos nacido de nuevo y que somos cristianos genuinos y verdaderos. Fueron a buscar a los apóstoles que acababan de salir de la cárcel y ya estaban nuevamente predicando la palabra. Y los mandaron a traer y los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿En qué nombre no querían que enseñaran? En el nombre de Cristo Jesús. Habían prohibido estrictamente. ¿Por qué? Porque eran la autoridad política y al mismo tiempo ostentaban la autoridad religiosa. Y le dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Solamente cuando hay plena fe y se ha creído en Cristo Jesús es cuando las convicciones nos harán en ir a la conquista. Porque la iglesia de este tiempo fue una iglesia que por medio de la fe en Cristo Jesús, por creer en nuestro bendito Salvador,
tenían las convicciones de que nuestro Señor estaba con ellos y que su palabra era fiel y verdadera y que las promesas habían de ser efectivas y que donde quiera que irían, ahí estaría nuestro Señor con ellos. Y una iglesia llena de convicciones es la iglesia que conquistó un imperio. Una iglesia que llenó el Asia Menor con la palabra. Una iglesia que llenó los últimos rincones de la tierra circundante a Israel y aún llegaron a Roma y conquistaron el imperio romano con la palabra y aún lograron llevar la palabra hasta España. Pero porque había convicciones. Y no fue fácil para ninguno de los que llevaban el evangelio, donde quiera que iban, pregonaban la palabra de nuestro Señor, y nuestro Señor acompañaba y respaldaba con obras, con milagros, con prodigios a cada uno de sus hijos. Vemos que no solamente los apóstoles iban y pregonaban la palabra, sino que cuando fueron dispersados por la persecución, donde quiera que iban, en cada ciudad que llegaban, predicaban el evangelio, enseñaban la palabra, hacían nuevos discípulos. Vemos como el diácono Esteban, que no era un apóstol, pero su palabra y su predicación iba acompañada de señales y prodigios. Iba acompañado de la autoridad, del denuedo que el Espíritu Santo da, porque la promesa es para toda la iglesia, para cada miembro de la iglesia, para grandes y pequeños, porque dice nuestro Señor, para todos los que creen. Solamente es de creer en Cristo Jesús, depositar en Él la confianza y la fe, y todas las promesas se hacen efectivas sobre todos aquellos que hemos creído en nuestro bendito Cristo Jesús de Nazaret. De manera que habiendo conocido al verdadero Dios y teniéndolo en el corazón, cada creyente se levanta con autoridad y va con la convicción de que su Señor también habrá de respaldarle. Tanto respaldó a la iglesia primitiva, tanto respaldó a la iglesia, a los cristianos de la iglesia apostólica, también a la iglesia de estos últimos tiempos. Nuestro Señor quiere respaldarla, quiere acompañarle y quiere hacer muchas señales, porque aun cuanto mucha es la maldad y el pecado, y aun cuanto ha crecido las manifestaciones satánicas, más y más y más nuestro Señor está haciendo milagros y prodigios. Porque nuestro Señor habrá de venir prontamente y va a levantar a un pueblo, porque lo va a levantar para llevarlo a la patria celestial. Pues ha dicho Él que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Pero era estricta la prohibición. No les prohibimos estrictamente que no enseñaseis esa doctrina, que no enseñaseis en ese nombre. Y le dicen, y habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Qué es la doctrina? Doctrina es enseñanza. Ahora, si queremos dar evidencia, tenemos que tener estas convicciones. Para tener las convicciones tenemos que tener fe, porque si no hay fe no va a dar evidencia. Y vemos que ellos enseñaban doctrina, es decir, la enseñanza de Cristo Jesús. Es necesario que nos alimentemos. Es necesario que escudriñemos la palabra. Es necesario que nos alimentemos espiritualmente, porque es lo que vamos a pregonar donde quiera que vayamos. El Señor habrá de poner la gracia y habrá de usar a sus hijos según las condiciones y la manera como Él quiere que sus hijos operen en las diferentes áreas donde Él se va a desenvolver, pero que debe dar testimonio, debe darlo. Pero solamente lo darán los que están llenos de plenas convicciones en Cristo Jesús. ¿Qué grado de convicciones tenemos nosotros? ¿Qué grado de convicción? Esto es relativo conforme la fe que tenemos en nuestro Señor. Así serán las convicciones, lo que nos hará continuar a pesar de las dificultades, continuar a pesar de las prohibiciones, y continuar a pesar de las prohibiciones. ¿Por qué? Porque las leyes de los cielos son mayores a las leyes terrenales. Por lo tanto, no podemos callar de pregonar esta palabra.
No podemos cesar en pregonar este evangelio, porque es necesario que toda persona en esta tierra conozca a Cristo Jesús para que tenga la oportunidad de salvación y vida eterna. ¿Y quiénes son aquellos que habrán de llevar esta palabra? Los que tienen convicciones de no callar a pesar de que pase dificultades y sufrimientos por causa de pregonar a Cristo Jesús. Tan estricta era la prohibición que les preguntan que acaso no les hemos prohibido estrictamente. Y si les hacen esta pregunta es porque sentían una autoridad sobre ellos. Pero todo cristiano sabe que sobre nosotros está la autoridad de nuestro Salvador. Y toda la enseñanza y toda la doctrina y el mandamiento que nuestro Señor Jesús nos ha dado para operar y trabajar en su viña son mandatos de bendición para hacer la luz en medio de las tinieblas y ser la sal de la tierra. No podremos ser luz en las tinieblas, no podremos ser la sal de la tierra si no tenemos convicciones y si no hemos creído y depositado nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos se dicen ser cristianos y callan el evangelio? ¿Cuántos se dicen ser cristianos y desconocen la palabra? ¿Cuántos dicen ser cristianos y en los primeros problemas abandonan los caminos del evangelio? ¿Cuántos han apostatado por unas cuantas cosas o bienes terrenales? Es porque han creído más en las amistades, han creído más en los parientes, han creído más en las riquezas que en Cristo Jesús. Estos cristianos, estos primeros cristianos y los apóstoles realizaron la obra de nuestro Señor en medio de persecución, a pesar de la cárcel, a pesar de golpes, a pesar de azotes, a pesar de las burlas, atravesando muchas veces sufrimientos de hambre, de frío, pero se gozaban en ver las conversiones de las almas, en ver la llenura del Espíritu Santo sobre aquellos sobre los cuales se imponían las manos, de ver la sanidad de los enfermos y que los libertados, que los enfermos, que los ciegos que se les había devuelto la vista, de los cojos que eran sanados, glorificaban el bendito nombre de Cristo Jesús. Ese es el deleite y el gozo de todo cristiano, de ver el respaldo que nuestro Señor hace a esta obra, porque nuestro Señor está con nosotros, su palabra es fiel y verdadera, y Él ha dicho, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en esta noche nuestro Cristo Jesús está con nosotros también. Solamente hay que disponer el corazón para que sea edificada nuestra vida y que entendamos el llamado y el mandamiento que a cada uno nos está haciendo, para que crezcamos en la fe y así también haya en nosotros plenas convicciones que nos hagan mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús. Ante la pregunta de ellos, que acaso no les habían prohibido predicar en ese nombre, y que esa prohibición era estricta, el versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recordemos quién es el príncipe de este mundo, quién gobierna en este mundo, bajo qué potestades está siendo dominado este mundo. Pero todos aquellos que hemos sido llamados por Cristo Jesús, los que le hemos entregado nuestra vida a Él, que hemos creído en Él y que le seguimos a Él, sabemos que la palabra y el mandamiento de nuestro Salvador debe ser la prioridad de nuestras vidas. Es necesario obedecer a las autoridades, pero si esas prohibiciones van en contra de lo que dice nuestro Señor, ahí sí ya no podemos obedecer. Porque si nos prohíben predicar el Evangelio, ahí ya no podemos obedecer a las autoridades. Si nos prohíben dar testimonio de Cristo Jesús, ya no podemos obedecer a las autoridades. Tenemos que someternos a las autoridades en todas las demás leyes que rigen la convivencia humana en esta tierra. Pero en cuanto a aquellas prohibiciones que van en contra, en desobedecer los mandamientos de Dios, ahí no podemos obedecerlos. Por eso vemos que la palabra está siendo aún predicada de forma clandestina en muchos lugares donde es prohibido predicar el Evangelio.
Pero el deseo de nuestro Señor es que se predique esta palabra. Por lo tanto, una evidencia plena de que hemos nacido de nuevo, que verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús y tenemos la fe puesta en Él, es que hacemos su obra, predicamos su palabra a pesar de las dificultades y peligros y persecuciones que podamos sufrir. Pero sabemos que es el mandato de nuestro Señor. Y no es un trabajo fácil para la iglesia, pero Cristo Jesús está con nosotros. Amén. Y nuestro Señor está con nosotros y también está respaldándonos. Y hace milagros y hace señales. Él sigue bautizando, Él sigue sanando, Él sigue liberando, Él sigue restaurando vidas. Nuestro Señor, nuestro Cristo Jesús está vivo. Y no hemos de cesar en pregonar su evangelio y atender a la gran comisión, porque hemos creído en esta verdad. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, y a su nombre, gloria. Bendito sea nuestro Salvador. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu inmenso amor y bondad sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos das ejemplo de la entrega y convicción que tuvieron tus siervos en la iglesia del principio. Señor, sabemos que vienen tiempos difíciles para la iglesia, pero también un día glorioso y una vida plena y gloriosa nos espera en tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que no nos falte la fe. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar firmes, avanzando y avanzando, progresando, mi Dios bendito, perseverando en este camino de salvación y vida eterna que tú has establecido. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos que llenes nuestra vida y que llenes nuestro ser. Fortalécenos en esta hora, Señor. Y en esta hora, bendito Padre Celestial, queremos orar por los campañistas, por los obreros, Señor, que están haciendo tu obra, por los misioneros que están en tierras peligrosas pregonando tu evangelio. En esta hora te pedimos que fortalezca sus vidas, fortalece sus corazones, fortalece, Señor, a tus siervos. Bendito Cristo Jesús, llega en este momento hasta donde se encuentra cada uno de ellos. Mira a los que están en peligro, mira a tus hijos, mira a cada líder, mira a cada lideresa, Señor, que está en peligro por hacer tu palabra. Pedimos, Señor, que proteja la vida de tus siervos, protege la vida de tus siervas, protege a los campañistas, protege a los misioneros. Pedimos, Padre Celestial, que abras puertas de liberación, mi Dios bendito, para aquellos que están en cárceles por pregonar tu evangelio, por predicar tu palabra, los que están en la ventana 1040, Señor, aquellos que están allá en el Medio Oriente pregonando tu palabra, en el mundo islámico, Señor, en esta hora libertad, liberación, liberación, liberación en tu santo nombre para los que están presos por predicar tu palabra. Y bendito Dios, ahora llénalos de tu fe, llénalos, mi Dios bendito, de tu gozo, porque es un gozo y un deleite pregonar tu evangelio. Provee, Señor, a cada una de las necesidades materiales que ellos pasan. Provee el alimento, el vestido, el calzado. Provee el transporte, Señor, a tus obreros. Bendito Padre Celestial, respalda tu obra con milagros y señales. Y en esta hora reprende las obras del diablo. Repréndela, Señor, en tu nombre santo. Que tu palabra sea cumplida una vez más. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos confirma de que estás con nosotros y lo creemos. Y tenemos la firme convicción de que tú estás con nosotros. Gracias, bendito Salvador. Ayúdanos a dar testimonio. Ayúdanos a dar testimonio, Señor. En cada lugar, en cada oportunidad, con cada persona, Señor. Y respalda, mi Dios bendito, ese testimonio. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.